Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con hipertensión pulmonar. El tiempo pasa muy rápido. Vamos a hacer una cosa muy rápida de hipertensión pulmonar solo para darles como los tips básicos de la enfermedad. Aquí lo que podemos es tratar de definir cuáles son las características de la hipertensión pulmonar, las causas principales y un protocolo diagnóstico pues muy general de cómo abordar estos pacientes. Digamos que son poco frecuentes y eso la tienen catalogada como una enfermedad huérfana, porque pues son muy poquitos pacientes, pero realmente cuando los tenemos que enfrentar nos damos cuenta que son pacientes que ameritan unos tratamientos muy apropiados para que puedan sobrevivir. Cosas importantes de hipertensión pulmonar en niños: ellos tienen un lecho vascular más reactivo. Eso les da una cierta ventaja porque responden mejor a los fármacos, pero la presentación clínica es compleja y de múltiples causas. En una casuística que se hizo en España, en un registro que hicieron los españoles, encontraron que, por ejemplo, decir que un niño tiene hipertensión pulmonar porque tiene displasia broncopulmonar no es suficiente. Hay que mirar que no tenga otros factores como anillos vasculares, como malformaciones vasculares, como cardiopatías congénitas, antes de tener la certeza de que es simplemente por una displasia broncopulmonar. Se ha definido la hipertensión pulmonar como la presencia de una presión de arteria pulmonar mayor de 25. Algunos la clasifican también como hipertensión arterial cuando el índice de resistencia es alto, y también está la enfermedad hipertensiva pulmonar cuando la presión media se asocia a un índice de resistencia aumentado. En donde más se ha estudiado la enfermedad es en los cardiópatas congénitas, donde claramente lo que se sabe es que el vaso que es sometido a una presión excesiva o un flujo excesivo se va deteriorando. Eso lleva a una hipertrofia del músculo liso y finalmente una remodelación de la arteria que lleva a un daño vascular definitivo. Sin embargo, hoy en día se sabe que hay muchos mecanismos que están involucrados en la enfermedad y se sabe que una de las vías que pueden estar alteradas es la vía de la endotelina, donde un exceso de actividad de esta vía hace que se produzca vasoconstricción y proliferación. Puede ser también por un déficit de óxido nítrico, que también lleva a un efecto vasoconstrictor, o también puede ser por una deficiencia de prostaglandinas que lleve a que el paciente haga una vasoconstricción. Hoy en día se sabe que para la aparición de hipertensión pulmonar no solamente se requiere una alteración puramente hemodinámica, sino que también se requiere de un cierto condicionamiento genético, y cada vez se está reafirmando la idea de que hay pacientes que tienen una condición genética que los hace mucho más susceptibles a la enfermedad. Se ha tratado de clasificar la enfermedad por grupos para poder dar recomendaciones de manejo y poder abordar mejor estos pacientes. La última clasificación es esta, de NISA, del 2012, donde ellos clasificaron la hipertensión pulmonar tanto de adultos como pediátrica en 5 grupos, donde hablan de una hipertensión arterial pulmonar, hablan de una enfermedad asociada a enfermedad cardíaca izquierda, otra que es asociada a enfermedades pulmonares o hipoxia, que es la que más vemos nosotros, la hipertensión pulmonar tromboembólica, y finalmente otras no claras o multifactoriales. Aquí se las resumo un poquitico como para acordarnos que en el grupo 1 están las idiopáticas hereditarias, donde cada vez sabemos más y ya les voy a mostrar por qué. Está también el grupo de las cardiopatías congénitas, que son la gran mayoría de las que ven en la cardioinfantil, y también seguirían las puramente valvulares. El grupo 3, donde están los trastornos del sueño, ya vimos esta mañana cómo el SAOS influye definitivamente en todos estos pacientes. Aquí estarían las tromboembólicas, y finalmente algunas que hemos empezado a ver últimamente en adolescentes y en niños mayores, que son las relacionadas con enfermedades autoinmunes, sarcoidosis, algunos tumores y errores metabólicos. Esta clasificación de Panamá del 2011 es una clasificación muy buena, pero no tuvo mucha acogida. Sin embargo, se sigue utilizando más que todo desde el punto de vista clínico, en donde se agrupa la enfermedad en 10 categorías y ven cómo la primera categoría es la hipertensiva prenatal o del desarrollo, después vienen las perinatales, después la cardiovascular pediátrica, y aquí estaría como un grupo aparte la displasia broncopulmonar.
y en general todas las enfermedades pulmonares pediátricas estarían agrupadas como un solo grupo. Pero finalmente, pues casi en todos los estudios y las investigaciones se aplica más la clasificación de NISA. Esta es otra clasificación clínica que se basa en la repercusión que tiene sobre el sistema cardiovascular, y ahí hay que mencionar algo que también es muy importante, y es el Eisenmenger, que es el momento en el cual el flujo de sangre a través de la aurícula se invierte y pasa de ser de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y estos pacientes generalmente tienen un mal pronóstico. Definitivamente es una enfermedad que a veces tiene manifestaciones multisistémicas y hay que tenerlas todas en cuenta, y una de las cosas importantes, sobre todo para nosotros que manejamos pequeños pacientes, son las anomalías del desarrollo pulmonar. Les decía que la parte genética se ha venido estudiando desde 1954, ya se conoce la asociación entre familias, y uno de los desarrollos más significativos ha sido la demostración de que algunos genes, como por ejemplo este gen BMPR2, que codifica para una proteína que protege de los efectos proliferativos a nivel vascular, pero que cuando es deficiente, entonces la vasculatura pulmonar prolifera y genera hipertensión pulmonar. Hay otros genes involucrados en todo esto. También hay que tener en cuenta, aunque en pediatría es raro, pero sí ocurre que mamás consuman anorexígenos durante el embarazo o sustancias químicas durante el embarazo, como estas que están aquí mencionadas. Posiblemente la cocaína y algunos otros medicamentos tienen que ver con la aparición de la enfermedad en los neonatos. Esta es la parte más importante, y es reconocer cuáles son los pacientes que por signos clínicos podrían tener la enfermedad. Este que parece muy trivial y que posiblemente las mamás no lo consulten, y es que son niños que se cansan al alimentarse. Tradicionalmente siempre hemos dicho que la hipertensión pulmonar se manifiesta como una disnea, pero ¿qué es disnea en un lactante o en un neonato? Es simplemente que el paciente tiene dificultades para alimentarse, puede tener respiración rápida, taquicardia, estar irritable, podría convulsionar, y hay pacientes que hacen muerte súbita. Y también algunos pacientes hacen espasmo del sollozo como una manifestación de enfermedad vascular. Otros niños podrían tener problemas en el colegio, son los niños que los profesores dicen que no quieren hacer educación física, que se cansan de educación física, podrían confundirse con otras enfermedades y estar ahí presentes. Y al examen físico, recuerden el segundo ruido cardíaco fuerte, el soplo sistólico o el soplo diastólico de insuficiencia, signos de falla ventricular derecha, que son de casos avanzados, buscar hipocratismo digital de todos modos y mirar si el paciente presenta cianosis. Y también hay que hacer una evaluación funcional del paciente. Esta clasificación funcional, que es la de la OMS, es muy difícil de aplicar en niños pequeños, y surgió una clasificación un poquito más adecuada para niños pequeños, en la cual se evalúa más que todo las características del niño y cómo se desempeña. Esta nadie se la ha podido aprender, yo creo. Yo la tengo guardada por ahí en alguna parte, y cuando tengo dudas la saco, y frente al paciente le digo a la mamá, el niño tiene limitación para la actividad física, sí o no, lo paso aquí y le pregunto el resto. Si veo que estos síntomas son pequeños para él, lo voy a subir a la siguiente categoría, y así voy dándome cuenta cómo va el paciente. Y en cada evaluación hay que hacer de nuevo este interrogatorio para ver cómo está respondiendo al tratamiento. Poblaciones de riesgo, pues hay muchas, pero acuérdense, las infecciones por VIH, los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, los pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo, y lo que les decía de exposición a anorexígenos. Esta es como la fisiopatología de la hipertensión pulmonar persistente neonatal, donde vemos que no es simplemente el efecto de la hipercapnia y la hipoxemia directa por lesión parenquimatosa, sino que también hay otros factores como la hernia diafragmática, la hipoplasia pulmonar o displasia alveolo capilar como condicionante de la enfermedad. De tal manera que estos niños hay que evaluarlos de una manera muy detallada para saber en últimas qué es lo que tienen. Estos pacientes hay que evaluarlos de una manera completa. Les voy a mostrar cómo. Pues el electrocardiograma no es muy significativo, pero pudiera dar algunos datos de crecimiento ventricular derecho, sobrecarga ventrículo derecho. La radiografía torácica es muy importante porque nos puede mostrar lesiones tanto a nivel de las cavidades cardíacas como el parénquima. Este crecimiento
arterial es muy evidente. Aquí lo que vemos es lesiones pulmonares muy severas con sobrecarga del ventrículo derecho, o pacientes que tienen anomalías severas de la caja torácica. También estamos viendo muchos pacientes con cifoescoliosis, tanto congénita como adquirida, que desarrollan hipertensión pulmonar. La pulsoximetría definitivamente es un método que nos ayuda para evaluar a estos pacientes tanto desde el punto de vista de la severidad de la enfermedad como de la respuesta al tratamiento. El ecocardiograma pues es un dato muy significativo. Definitivamente nos tenemos que acompañar muy bien del cardiólogo. El cardiólogo tiene que ser muy juicioso en la evaluación de la presión de arteria pulmonar y siempre darnos ese dato muy minucioso. Tengan en cuenta que lo que el cardiólogo nos da es una presión sistólica, ¿cierto? Que es una deducción que él hace a través de un jet de insuficiencia tricuspidia, y de ahí deduce la presión. De tal manera que es un dato que, aunque es bueno, aunque es confiable, pues no es completamente exacto. Y clasifica la enfermedad en 3 grados. La leve, cuando la presión sistólica está entre 36 y 45, moderada de 45 a 60 y severa más de 60. También les hacemos pruebas de función pulmonar, que incluye, por ejemplo, esta, que es muy sencilla, que es la caminata de 6 minutos, en la cual evaluamos la tolerancia al ejercicio. Es una caminata fisiológica que nos dice cómo el paciente se adapta a la actividad física y que evalúa varios aspectos, que es la oxigenación, la distancia caminada y el grado de disnea. Con eso tenemos una información bastante confiable de cómo está la calidad de vida del paciente. La ergospirometría es una prueba más compleja, que requiere más tecnología y nos da una información mucho más precisa de cómo es la tolerancia al ejercicio. Y finalmente tenemos el cateterismo cardíaco, donde es importantísimo que nos reporten tanto los datos de presión pulmonar como las resistencias, y que a esos pacientes les hagan una prueba de vasodilatación, idealmente con óxido nítrico inhalado, para evaluar la respuesta del lecho vascular pulmonar a este estímulo. En otros pacientes tenemos que recurrir a un estudio tomográfico para evaluar la presencia de lesiones adicionales tanto en el parénquima como en los vasos pulmonares. En algunos sitios prefieren hacer la tomografía previamente al cateterismo para que el cardiólogo tenga una idea de qué es lo que va a buscar en el cateterismo. Estas son imágenes tomográficas de pacientes con patologías intersticiales severas, donde vemos el gran compromiso parenquimatoso y la explicación de por qué están desarrollando hipertensión pulmonar. Aquí ustedes ven el gran desarrollo de las arterias pulmonares y la dilatación importante de esos vasos. Esta mañana les mencionaba a la doctora Elida la importancia del polisonograma para detectar hipertensión pulmonar, sobre todo en pacientes de riesgo como los pacientes con Down y en otros pacientes con trastorno del sueño. Estos son grados de recomendación que trae la guía europea para el estudio de la hipertensión pulmonar, donde definitivamente recomiendan el polisonograma en algunos grupos de riesgo. Y pues tenemos una gran cantidad de exámenes complementarios que se harían de manera orientada hacia la patología, y también están recomendando de una manera muy importante que el paciente que no tenga un diagnóstico claro de la etiología de la enfermedad, hacer un estudio genético para detectar. Entonces hasta ahí bastante trabajo, bastantes cosas. No hay que asustarse con esto, hay que hacer un abordaje escalonado de tratamiento hasta llegar al estudio de causas, donde podemos determinar la etiología de la enfermedad. Y también tener en cuenta que para el manejo de estos pacientes los clasificamos en pacientes de bajo o alto riesgo, de acuerdo a la presencia de falla ventricular, la progresión de los síntomas, el síncope, cómo va el crecimiento, la clase funcional. También estamos midiendo este péptido que nos indica la sobrecarga del ventrículo derecho, el ecocardiograma y los datos hemodinámicos. Y tener en cuenta que los grupos de riesgo cambian con la edad. En el periodo neonatal, sobre todo, está la persistente y las cardiopatías. En los lactantes podrían aparecer trastornos metabólicos. Ya hay descripción de pacientes con trastornos de aminoácidos que hacen hipertensión pulmonar, la displasia broncopulmonar, malformaciones y cardiopatías. Y en la edad escolar, pues ya empezamos a tener patologías más específicas como la apnea del sueño,
la fibrosis quística, las malformaciones de la caja torácica y las neumopatías intersticiales, algunas autoinmunes, hepatopatías, aquí tenemos bastantes casos, tóxicos y también las cardiopatías en esta edad podrían dar manifestaciones. Desde el punto de vista de tratamiento, solo les voy a mencionar que sigue siendo importante dar una buena oxigenación a estos pacientes, que tanto para la calidad de vida como para la evolución de la enfermedad tiene mucha importancia. Los diuréticos hay que usarlos con cautela y somos bastante cautelosos en esto y no usarlos de manera amplia. Y también somos cautelosos en el uso de anticoagulantes solo en casos seleccionados. Los bloqueadores de canales de calcio son la primera línea de tratamiento en los pacientes que, habiéndoles hecho un test de reactividad con óxido nítrico, lo dan positivo y en estos pacientes pudiera servir este tipo de medicamentos. También estos pacientes son sometidos a medidas de prevención para evitar infecciones respiratorias que los compliquen. Y finalmente recurrimos a los vasodilatadores en los pacientes en los cuales no hemos obtenido respuesta con lo anterior. Como les decía, hay diferentes formas de abordar esta enfermedad. En el camino de las endotelinas, el bosentan es uno de los principales. También tenemos ambrisentan, que es una evolución a un medicamento un poquito más específico. El sildenafil pues sigue siendo un medicamento muy útil por cuanto ha mostrado en estudios clínicos como este estudio STARS que realmente mejoran a los pacientes, incluso en pacientes con formas idiopáticas. Las dosis son estas: en menores de 20 kilos, 10 miligramos 3 veces al día, y en mayores de 20 kilos, 20 miligramos 3 veces al día. Hay evolución del medicamento también hacia formas más específicas, pero con mayor costo, y no lo tenemos como primera opción, y también otros que por otras vías estimulan la vasodilatación. Y por último tenemos las prostaciclinas, que son análogos de la prostaciclina, que tienen un efecto vasodilatador muy importante y que se pueden usar en casos intensos. Esta tablita resume todas las dosis. El que esté interesado, pues se las puedo facilitar para que la tengan a mano cuando la necesiten. Y lo otro que ha habido de evolución en todo este tratamiento es que últimamente se ha visto, como en el asma, como en el EPOC, como en muchas cosas, que la terapia combinada puede ser una opción para aquellos pacientes que no responden a las terapias con monoterapia y que pueden ser más prometedoras incluso para los pacientes. Y también existen algunas opciones quirúrgicas ya para casos muy severos, entre las cuales está la septostomía, en la cual el paciente que tiene una presión pulmonar derecha muy marcada, a través de una septostomía se le pueden aliviar los síntomas y puede ser una forma de alargarlas un poquito la vida. Y decirles que en todo esto tenemos que ser muy recursivos y tenemos que utilizar lo que tenemos a mano, porque realmente a veces los recursos en nuestro país son limitados. Este es un algoritmo para ver que pues, la primera parte es evaluar la vasoreactividad. Nos iríamos con bloqueadores de calcio. Si esto es negativo, si el paciente es de bajo riesgo, nos iríamos por este camino, empezando por un antagonista de endotelinas, pero si es de alto riesgo, empezaríamos ya con terapias mucho más agresivas para mejorar la sobrevida del paciente. Entonces, para finalizar, mis recomendaciones son sospechar y estudiar la enfermedad siempre que los síntomas lo sugieren. Puede aparecer a cualquier edad, aunque las etiologías varían con edad. Valorar la probabilidad en los grupos de riesgo. Si es necesario, acompáñese por un grupo multidisciplinario y hay que tratarla de manera adecuada y ojalá en los casos severos estar en un centro especializado. Y una cosa que nos hace falta para conocer mejor la enfermedad y caracterizarla es tener nuestros propios registros para saber cómo se comporta la enfermedad en nuestra población y nuestras condiciones medioambientales. Por último, invitarlos a este evento que es el Congreso Colombiano de Neumología Pediátrica y Asma Infantil. Es el 13º, será en Barranquilla del 7 al 10 de junio. Se van a tratar temas muy importantes de la neumología pediátrica. Hay muchos invitados internacionales y si además quieren rumba, distracción, pasarla rico, pues Barranquilla es una buena ciudad para que vayan. Así que los invitamos y muchas gracias por su atención a nombre de la Fundación Neumológica Colombiana. Muchas gracias.